Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la octava de Pascua. Aún nos encontramos en estas festividades que son las más grandes, las más altas, las más bellas, las más importantes de nuestra fe. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza?
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo cuanto habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles y este será la fuente de las primeras lecturas por las siguientes 7 semanas. Y aquí tenemos una escena muy interesante. Pedro y Juan van al templo, aún se encuentran en Jerusalén, lo cual se debe de entender desde el contexto del evangelista Lucas, que también escribió el segundo volumen de los Hechos de los Apóstoles. Y en la visión de Jesús y de la iglesia en Lucas, la vida de Jesús está enfocada en su final en Jerusalén. Y todas las apariciones de la resurrección toman lugar en Jerusalén, en los escritos de Lucas. Y también aquí tenemos a Pedro y a Juan que, estando aún en Jerusalén, van al templo. Y algo que se debe entender claramente es de que los primeros cristianos no se veían como una comunidad aparte del judaísmo de aquel entonces. Se veían como parte del judaísmo porque en Jesús se cumplían las promesas que desde Moisés, los profetas y los salmos profetizaron sobre el Mesías. Así que los primeros cristianos, en su mayoría judíos cristianos, pues se veían íntimamente conectados con las profecías en torno al Mesías, al Cristo que había de venir
y que en Jesucristo se realizaron todas estas promesas y que ahora son testigos de esta realización que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Y por eso aquí los encontramos a Pedro y a Juan que van al templo, porque algo muy común que hacían los que vivían en Jerusalén, ir al templo para los diferentes horarios de la oración. Había 3 horarios típicos de oración, uno por la mañana, uno por el mediodía y otro al caer el sol. Y eran los tres horarios que los que vivían en Jerusalén, pues asistían al templo para estos tiempos de oración, y es lo que Pedro y Juan están haciendo. Y al entrar, se topan con este hombre lisiado. Y es aquí donde empieza esta primera lectura de hoy. Dice: en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde, es la del mediodía. La primera era como a las 9 de la mañana, esta a las 3 de la tarde, y después la tercera en la caída del sol, cuando cerraba el día y empezaba el día entrante. Y dice: había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Esta escena debe de ser muy familiar para nosotros, ¿no? ¿En qué iglesia, donde quiera que estemos, no nos encontramos con gente pidiendo limosna, ¿no? Y muchas veces son gente verdaderamente necesitados, muchos con discapacidades, y esta escena del hombre lisiado de nacimiento, pues nos debe conectar íntimamente con la situación de muchas personas, aún en nuestros tiempos, que van a las iglesias, van a los lugares de culto, donde saben que hay mucha gente que viene para orar y que también, pues, suscitando la misericordia de Dios, extienden la mano para pedir limosna para el sustento propio y también de sus familias. También sabemos de que hay mucho abuso en torno a esto, pero a últimas tenemos que ser guiados por la compasión y misericordia, porque si empezamos a desconfiar de todo, pues yo creo que a últimas también nos cerraremos al Dios que viene a nosotros aún en la imagen y persona de aquellos más necesitados, ¿no? Y cuando vemos el mundo completamente con pura sospecha, pues también nos cerraremos al Dios que viene a nosotros. Así que aquí Pedro y Juan están entrando por una de las puertas con acceso al templo, y esta puerta le llaman La Hermosa, y es ahí donde el lisiado estaba. Esta puerta parece, según dicen los biblistas, que era la más común y la que más tráfico tenía. Así que no es ningún accidente el por qué quizás familiares o amigos pues ponen a este hombre lisiado en esta puerta. Dice: aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo, ¿no? Aquí empieza el drama de esta escena, ¿no? El hombre pues está ahí para pedir limosna, y no se le hace nada de otro mundo, nada diferente, pues de que Pedro le dirija la palabra, y él esperando de que le vayan a dar algo, pues él lo ve a los ojos, le responde a las palabras de Pedro, que lo mirara, y él lo mira esperando que le den algo. Y en este momento, este hombre ni siquiera sabe lo que le espera. No sabe la gracia que Dios va a derramar en él, ¿no? Él pide una limosna, pero lo que Dios por medio de Pedro le va a dar es algo mucho más por encima de sus expectativas. Dice: entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata,
pero te voy a dar lo que tengo. Y ahora aquí Pedro se dirige directamente, y aquí Pedro utiliza una expresión impresionante. Dice, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Así que el nombre de Cristo tiene poder. Es en el nombre de Jesús que Pedro y Juan están llevando a cabo esta sanación, este milagro para este hombre lisiado desde su nacimiento. Así que está claro de que ellos no están actuando por sí mismos, no están actuando por ningún poder que ellos se han apropiado, sino que lo ven en conexión con el mandato que Dios en Jesucristo les ha dado a ellos. Que así como Jesús veía su poder y autoridad en relación con Dios Padre, pues también los discípulos Pedro y Juan ven esta acción salvadora, esta acción de sanación para este hombre lisiado en relación a Jesucristo, quien los autorizó y quien los mandó. Así que Pedro y Juan son una extensión de esta misión de Jesucristo que ahora ellos la llevan a cabo. Dice, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Ya Jesús les había dicho a los discípulos que ellos harían cosas similares y aún más grandes que lo que Jesús mismo había hecho en vida. Y aquí ya estamos viendo pues la realidad de esas palabras de Jesús manifestadas en estas acciones de Pedro y Juan en el templo. Así que lo toman de la mano, lo reincorporan. Imagínense el asombro de este hombre que había nacido lisiado desde el nacimiento, y ahora sus piernas adquieren fuerza, sus tobillos adquieren estabilidad y empieza a caminar. Y no solamente caminar, nos dice, empieza a saltar de gozo y alabar a Dios y a dar gracias a Dios por la gracia que ha recibido. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Así que ha de haber sido una imagen impresionante de este hombre que todos los que entraban al templo ya lo conocían porque era una presencia familiar entre ellos. Y ahora verlo caminar, verlo saltar, verlo gritar de gozo por lo que Dios le ha hecho por medio de estos hombres, Pedro y Juan. Dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que habían sucedido. Así que la gente que vieron esta escena no saben cómo tomarla. Y están a primeras pues asombrados y también llenos de miedo porque este hombre, esta presencia constante en la puerta hermosa del templo, ahora camina, salta y está gritando de gozo por lo que Dios ha llevado a cabo por medio de Pedro y Juan. Muy bien, una bella escena, y aquí nos damos, pues se nos da un bello testimonio del principio de la iglesia y cómo el poder de Dios en Jesucristo, ahora ya comunicado y transmitido a este pequeño rebaño, está siendo puesto en práctica. Y aquí empieza el nacimiento de la iglesia, que estas sanaciones se llevan a cabo no tanto para anodar a la gente, sino para dar testimonio que este hombre que fue crucificado, que fue entregado por su propio pueblo, es el Mesías, el tanto esperado, el Hijo de Dios, y que es por su poder que esto se lleva a cabo. Así que el milagro mismo no es el centro de la proclamación, es para dar testimonio de la identidad de aquel que fue crucificado y que ahora vive por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una bella escena, esta escena clásica de los discípulos que van tristes, se van alejando tristes de
de Jerusalén y van hacia una población llamada Emaús, donde Jesús se les viene a su encuentro. Y esta escena, hay algunos biblistas que la, la utilizan como una descripción del proceso cristiano, ¿no? De cómo los discípulos se van tristemente alejándose de Jerusalén, que para Lucas es el centro, el enfoque de la vida de Jesús. Así que se van alejando de cierta manera de Jesús. Jesús viene a su encuentro. Jesús viene a nuestro encuentro. Aun cuando nos alejamos de Él, el pastor viene buscando sus ovejas. Y esta es la imagen, ¿no? Y después el pastor, al venir tras sus ovejas que se alejan de Él, pues viene y los ilumina. Primero los regaña y después los ilumina y después les abre los ojos y el corazón para que entiendan. Y después en esa bella escena que nos recuerda a la Eucaristía, en el partir el pan, se les cae el velo de los ojos y pueden entender claramente y pueden ver claramente que a quien tienen enfrente de ellos y que ha venido caminando junto con ellos es el mismo Jesús, ahora ya resucitado. Y después se levantan y regresan. Ese levantarse y regresarse es también un símbolo de la metanoia, de la conversión. Así que toda esta escena representa el proceso de vida del cristiano, de la cristiana, cuando se deja atraer, se deja iluminar, se deja transformar y a fin de cuentas se deja llevar a la fuente de vida que es Cristo. Así que tenemos este evangelio de Lucas que empieza: el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Así que este es el domingo de gloria, el domingo de la resurrección, y ese mismo día parece que ya han abandonado la esperanza y van muy tristes hacia esta población de Emaús. Mientras conversaban, discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. ¿Qué es esto que les impide ver a quien tienen enfrente? ¿Qué es este velo? Puede ser, pues, el dolor mismo, puede ser las esperanzas que han sido destruidas, pueden ser también el no haber entendido las palabras de Jesús que les comunicó cuando estaba con ellos y que aún erróneamente pensaban que Jesús era simplemente un profeta y de que el plan de Dios en Jesús era, según ellos, era para liberar a Israel del poder de Roma, del Imperio Romano, lo cual era una noción totalmente equivocada de cómo Jesús se entendía a sí mismo. Así que todo esto puede ser parte del velo, de lo que les impide ver la realidad enfrente de ellos. Dice, y Jesús les pregunta, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Así que Jesús, resucitado, palpa el peso de sus corazones, palpa la gran tristeza. Dice, uno de ellos, llamado Cleofás, respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y aquí una de varias palabras irónicas, ¿no? Ellos piensan que Jesús no sabe, no está al tanto de las cosas, pero son ellos los que no están al tanto del significado de las cosas que se han llevado a cabo desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que una tremenda ironía de que son ellos los que no entienden lo que no saben. Y Jesús le respondió, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Noten que ellos identifican a Jesús como profeta, no como Mesías, no como el Cristo. Y aquí está una de las razones del por qué. Del velo en sus ojos, porque no pueden ver bien, porque no han entendido a Jesús. Y por tanto no han entendido las palabras que Él les comunicó,
no han entendido el significado de su muerte y resurrección ya profetizada en el Antiguo Testamento. Dice, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde estas cosas. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Y aquí vienen también estas palabras de que algunas mujeres de su grupo los han desconcertado. Y esto nos deja una idea clara y también muy triste de cómo históricamente las experiencias, los testimonios de la mujer, pues no son tomados con la misma seriedad y con la misma autoridad que la de los hombres, ¿no? Y tristemente esto es algo que claramente vemos en la historia de cómo el testimonio de ciertas personas en todas las culturas, ¿no? Por ser quizás personas nobles, quizás por ser personas pobres, quizás por ser personas de poca educación, de que no tienen el rango social o la educación, pues su testimonio y su experiencia no se les da la importancia que merecen, ¿no? Y aquí, en estas palabras de estos 2 discípulos, ¿no?, de que quedaron desconcertados por el testimonio de las experiencias de estas mujeres que fueron a la tumba y la encontraron vacía, ¿no? Simplemente quizás, ¿cómo las tomarían? Simplemente como quizás algo, pues, mujeres locas o que mujeres que no saben de lo que dicen, no saben de lo que hablan, ¿no? Y es curioso de cómo Jesús resucitado, pues, le da preferencia a las mujeres. Fue a María Magdalena a quien primero se le aparece, no a los discípulos. Algo muy significante. Pues la tradición de la mayoría de las culturas en la cual el hombre tiene más importancia, pues simplemente no le da la validez, no le da el reconocimiento y la importancia a la experiencia y testimonio de mujeres o también de otros grupos minoritarios que simplemente no se les reconoce, no se les da la dignidad que merecen. Y dice el Evangelio, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, ¿no? Entonces Jesús aquí empieza a explicarles las palabras, los riñe, los regaña, y le dice qué corazón tan duro tiene, qué mente tan cerrada tiene. Y aquí Jesús empieza un proceso de formación, no simplemente de enseñarles, sino también de recordarles lo que ya les había enseñado, de cómo tanto Moisés, los profetas y los salmos, pues hablaban de que lo que el Mesías, lo que Jesús mismo padeció, tenía que padecer porque ya estaba predestinado. Y después, ya al llegar al pueblo, ocurre algo muy interesante. Y aquí entra el tema de la hospitalidad. Jesús se hace como que va de paso, pero ellos le hacen la invitación para que se quede con ellos, puesto que ya el día está por terminar. Y este ofrecimiento de hospitalidad es la oportunidad que si no lo hubieran tomado, pues se hubieran perdido el encuentro de ver claramente a quién tenían enfrente. Así que fue el ofrecer hospitalidad que hizo posible, ¿no? Que es cuando abrimos nuestras vidas, nuestras casas, nuestros corazones para recibir a otros, cuando Dios también viene a nuestro encuentro. Tristemente hoy en día pues estamos perdiendo cada vez más este sentido de hospitalidad. En el mundo oriente, aún entre los musulmanes y los judíos del mundo oriente, la hospitalidad aún es algo sagrado. Y tristemente nosotros en Occidente pues hemos perdido
esta oportunidad del encuentro con el Señor al recibir a otros en nuestras casas, en nuestras vidas. Así que es en esta escena que nos recuerda a la Eucaristía, donde Jesús, cuando se le ofrece el pan, la comida, pues lo bendice, y es en esta bendición, es en este partir y compartir el pan que se les abren los ojos. Y para nosotros esta escena debe de recordarnos a la Eucaristía, que en el partir y el compartir el pan, sentido de comunidad, es cuando Dios se hace presente. Y aquí en esta Eucaristía en esta escena tenemos todos los elementos eucarísticos, ¿no? Pues tenemos el compartir la palabra que Jesús hizo con estos 2 discípulos. Tenemos también el compartir el pan, la bendición del pan y el partir el pan, y el compartir el pan también, que también es comunitario. Y después la respuesta a abrirle de los ojos, cuando descubren que es Jesús quien, desde que vino a su encuentro en el camino y que ahora finalmente se les cae el velo de los ojos, lo reconocen e inmediatamente se levantan y se regresan. Símbolo, esta acción de levantarse y regresarse, o sea, es una reorientación hacia Jerusalén. Al principio de esta escena se alejaban de Jerusalén, se alejaban del corazón del judaísmo, se alejaban de cierta manera de Cristo. Y ahora se levantan y regresan, símbolo de la metanoia o de la conversión que se lleva a cabo en estos 2 discípulos. Una bella escena, en realidad. Aún hay mucho que podemos seguir sacando de esta escena, ¿no? Yo les recomendaría que la leyeran de nuevo pausadamente y se pusieran dentro de la escena para aprovechar todos estos detalles que esta bella escena nos deja acerca del encuentro con Cristo, del partir el pan, el compartir el pan, y cómo en ese encuentro con la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, pues tiene la capacidad no simplemente de abrirnos los ojos, sino también de alimentarnos y de ayudarnos. ¿Para qué? Para regresar a Él con un nuevo entusiasmo, un nuevo deseo de vivir la vida que Dios nos ofrece en Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.